Hola niños, esta semana nos toca trabajar las reformas borbónicas. Y entonces, ¿qué son las reformas borbónicas? Bien, las reformas borbónicas en la Nueva España fueron una serie de cambios políticos, económicos, eclesiásticos, militares, aplicados por los Borbones en España y en el territorio de la Nueva España. Se dieron a comienzos del siglo XVIII a partir de la dinastía de Austrias por la de Borbón. Me explico. A la muerte de Carlos II, ya no tiene hijos y entonces hay una pelea entre los Austria, la familia de los Carlos III, que Austria les suena conocido, los Habsburgo, sí, es familiar de Maximiliano. Y entonces hay una pelea, la pelea la ganan los Borbón, que en ese tiempo gobernaban en otras partes de Europa, y entonces ellos establecen una forma, que estas reformas buscaban modernizar internamente España y su relación con las colonias. ¿Qué quiere decir esto? Con esta se intentaba cambiar la manera y se buscaba controlar mayormente lo que España tenía en sus colonias, sobre todo en América y en Asia. ¿Cuáles eran los objetivos centrales de estas reformas? Bueno, teníamos un político, un económico y un social. El político era aumentar el control de España sobre las colonias, el control político evidentemente. Anteriormente, recién llegada la conquista, había cuando el rey daba una orden que no era posible, decía había un dicho que decía que las órdenes del rey se tenían que acatar, pero no necesariamente se podían cumplir. En lo económico, había que aumentar la productividad económica y disminuir el control del monopolio. ¿Por qué? Porque la idea, estamos viendo los primeros indicios de que haya competencia económica aquí. Luego, en lo social, era restarle el poder a los criollos. Estos hijos de españoles nacidos en América estaban empezando a formar la idea del orgullo y el nacionalismo americano, que va a ser lo que va a dar origen posteriormente a la independencia de estos países. Hidalgo, San Martín, Bolívar, los próceres de las revoluciones de independencia en América Latina, la inmensa mayoría de ellos eran criollos, precisamente bajo esta idea. Bueno, y entonces, ¿quiénes fueron los Borbones? El primer Borbón que gobierna es Felipe V, y entonces tenemos a Luis I, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Recuerden que aquí lo curioso es que Carlos V era el que nosotros ubicamos como Carlos V, era Carlos I de España, pero era Carlos V de Alemania. Por eso es que primero tuvimos a Carlos V y después a Carlos IV. Vaya. Y los Borbones son los que hasta la fecha siguen gobernando España. Bueno, el primer fue Felipe d'Anjou, Felipe V, que es nieto de Luis XVI, de Luis XIV de España, quienes unas descendencias después les iban a cortar la cabeza en la Revolución Francesa, ¿no? Y entonces es lo que les decía, España hasta ahorita, los reyes actuales de España siguen siendo Borbón. Es Felipe V, y entonces afectaron a los comerciantes de la Ciudad de México, perdió su monopolio sobre las leyes, sobre la libertad del comercio, y entonces José de Gálvez, este personaje sumamente importante, porque él fue mandado a la Nueva España con la idea de establecer el sistema, por la idea de transformar la administración. Y entonces él pide que se cambie el sistema. ¿Sale? Y entonces ahí tenemos a José Gálvez. Es importantísimo esto porque hubo un cambio
para restarle cambio a los criollos, una de las cosas que se hizo fue la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas eran unos frailes que controlaban la educación superior. Casi todos los que habían llegado a tener una profesión y que eran de la clase media alta en la Nueva España habían sido educados por los jesuitas. Cuando los expulsaron por culpa de este hombre, hay una situación tremenda. Hay una película que explica más o menos esta situación porque pegaron en toda América Latina, que se llama La Misión. No es propiamente el tema, pero se toca se toca de lado el tema de las reformas borbónicas y por qué corren a los jesuitas. Bueno, ¿cuáles son las primeras y principales reformas administrativas, económicas, militares y religiosas? Se les pone trabas a los más trabas todavía a los criollos para poder ascender, ¿no? Y entonces la forma en la que se acomoda los impuestos para que se vaya más hacia el rey, ¿no? ¿Cuáles son las administrativas? La administración corría por cuenta del Estado. Todas las funciones de la administración pública debían caer en manos de profesionales. Ya vemos una profesionalización. Una de las cosas que se daba antes era que yo le doy a mi cuate un puesto, pero entonces eso no necesariamente quiera decir que lo sabe hacer. Y entonces esto sí, aseguraba que había un burócrata especializado en su trabajo y que lo iba a hacer bien. Había modernización de las técnicas, sobre todo de contabilidad, y era la observancia de la ley. Con España siempre tuvimos este problema de la corrupción. La corrupción en estos territorios no es cosa nueva, ¿sale? Las reformas económicas y comerciales. Era más intenso el comercio, incremento de la población india para que se pudieran tener acceso y hubiera más compra-venta de cosas, y la mejora del sistema fiscal recaudatorio. Formación de ejércitos regulares, quiere decir ejércitos profesionales. La carrera militar, no solamente milicia. La diferencia entre un militar y una milicia es que la milicia son civiles que se unen al ejército para pelear, y los militares, los soldados propiamente entrenados, son eso, personas que se dedican a estudiar para ser militares. ¿Ya ven? Y en la religiosa, la expulsión de los jesuitas, que redujo el poder de la iglesia, que más bien el poder de la influencia de estas órdenes de frailes, y la iglesia institucional tuvo más. Párrocos seculares. Un párroco no es como un padre, pero es una persona que puede dar misa, aunque no puede dar esta onda de la hostia. Y hubo un problema con los indígenas, que ya se estaban empezando a adaptar a esta onda de las encomiendas. La idea del anticroyismo, hubo limitar su poder porque estaban avanzando, ya se empezaban a vislumbrar los movimientos de independencia y todo lo que se empezaba a dar, ¿sale? Ahora, resultados al poner estas leyes: la economía mejoró, los ingresos para España aumentaron, hubo nuevos consulados. A España le convino mucho el aplicar estas. ¿Cuáles fueron las reacciones? Claro, empezó a alimentarse el nacionalismo criollo, el rechazo a España y las sociedades conspirativas a partir de la independencia. Debemos de recordar, y eso lo vamos a ver el próximo año, próximo ciclo escolar, que la conspiración de Querétaro no fue la única, mucho menos, no solo en México, en el continente, hubieron varias antes que fracasaron. Esta fue la que más o menos llegó a buen término. ¿Sale? Gracias, chicos, nos vemos la siguiente, bye.